Muy buenas tardes. Bueno, quisiera agradecer a la Consellería de Cultura Tradicional y Lengua Asturiana de este Ayuntamiento de mano la convocatoria de este premio Federico González Fierro Botas de Ensayo y Trabajos de Investigación, a los integrantes del Surao por considerar este trabajo merecedor del galardón y al personal de la editorial Clave, representado aquí por Ignacio Iglesias, la profesionalidad que amosaron estos meses en la edición del libro, y a todos los presentes su participación en este acto. En el siglo XIX, Asturias, al empar que otros países de la monarquía hispánica, vivió sobre su suelo un continuo enfrentamiento entre carlistas y liberales, dos bandos que representaban dos proyectos extremados a la hora de encadenar políticamente el territorio y de entender la diversidad cultural y lingüística de las Españas. Bueno, a la fin de estos conflictos, como bien sabemos todos, los carlistas perdieron las guerras, pero ya que no solamente sus guerrillas desaparecieron de la geografía asturiana, sino que ellos mismos pasaron a ser marginados en la historia académica que se construía y que se construye desde los cadarmes del poder, dando reducidos más bien a la categoría de escuros antagonistas del progreso que representa el Estado liberal en el discurso historiográfico dominante anguaño, de tal manera que parece que su única aportación era de contribuir a realzar las luces de ese Estado centrariego a través del contraste con la supuesta oscuridad reaccionaria del carlismo. Oscuridad que se convertía en la mayor parte de las ocasiones en una laguna historiográfica que nadie explicaba ni nadie parece que quiere explicar en la mayor parte de los casos. De algo no muy extremado también ocurrió con la lengua asturiana, la cual molestaba a hondo a un determinado discurso cuadonguista, haciendo de mientras mucho tiempo una historia de Asturias donde el tratamiento de la realidad bilingüe del país era tal que parecía que Asturias fuera de mientras siglos un país monolingüe en castellano. Asturias, proclamada en el siglo XIX por la parte de las élites liberales y cuadonguistas, cuna de una recién inventada nación española en las Cortes de Cádiz, se daría, de acuerdo con tal discurso, el recipiente de las esencias de lo español, así como un continuo ejemplo de lealtad al Estado en el discurso socialmente hegemónico, evidentemente a la monarquía existente en aquel momento. Y para este discurso, los carlistas autóctonos sobraban, y la lengua asturiana también. Una domina en la que en Asturias lo normal era escribir en castellano, que para algo ya era la lengua de la modernidad industrial y comercial, la lengua que representaba el progreso de la educación, el asturiano estaba socialmente considerado como una especie de patuás, asociado a la incultura y al atraso, no apareciendo en la literatura normalmente, más que de forma esporádica, para tratar temas folcloristas y bromistas. Bajo la influencia del romanticismo, los escritores carlistas fueron desembarcando una línea de trabajo literario de alta cultura. Por ejemplo, tornaron obras recollatinas, como recordaba Ignacio Iglesias hace un momentín, de algunos textos religiosos, poesía europea de primera línea, hasta llegar con Fernán Coronas, el padre Galo, a un proyecto identitario que se basara en la rica tradición medieval del país y que se anovara a partir de la cultura popular de transmisión oral en un curso contra centenarias relaciones de subordinación cultural, social y territorial. Y entendiendo que la función de una ciencia histórica plena y crítica era de dar voz a los que no la tuvieron en los relatos mitohistóricos dominantes, es decir, a las clases subalternas, a las minorías sociales, a los pueblos en sin estado y a una larga serie de sujetos sociales a lo largo del tiempo, opté por hacer el presente estudio sobre los que se vieron doblemente marginados en la sociedad asturiana de la sudómina, tanto por su compromiso político como por su compromiso literario, que para ellos eran inseparables en cuanto que eran frutos de una misma concepción del mundo y de lo que debería ser Asturias.
Y entre los escritores carlistas de la literatura asturiana, seleccioné los 4 que no son solamente los más conocidos, son María Cebar, el obispo don Manorín Fernández Castro, Enrique García Rendueles o Fernán Corona, es decir, el padre Galo, sino que son también los más progresistas en la dirección de un progreso posible, que debería desembarcar una Asturias en sin diglosia ni glotofasia, una Asturias onde pudiera estar sinalizado el uso normal de la lengua asturiana en todo tipo de contextos sociales y culturales. Y si la contextualización de estos autores, en el marco de una misma senología ideológico-literaria, puede aportar a cada youth en el laberinto de la nuestra historia como país, y es algo que ya queda al arbitrio del lector. Pues muchas gracias.